3 fallos de la Corte Constitucional refieren a temas en los que están involucrados directamente niños, niñas y adolescentes, y le toca a la Asamblea Nacional normar estas sentencias. Pierina Correa es la presidenta de la Comisión de Protección de la Niñez. Buenos días, Pierina, y bienvenida a Contacto Directo. ¿Cómo están, Lenín? Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de la invitación. Efectivamente, tengo a mucha honra, mucho orgullo y también a enorme responsabilidad presidir la comisión hoy ya permanente especializada de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Lo primero que hicimos fue recibir el Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, conocido como el COPINA, 651 artículos, 4 libros, para revisarlo a profundidad, a pedido inclusive de UNICEF, una de las agencias de Naciones Unidas que justamente tiene que ver con niños, niñas y adolescentes. Es un trabajo arduo y hoy se suman efectivamente 3 sentencias de la Corte Constitucional, una más delicada que otra. Le propongo empezar por el último fallo de la Corte, el que se refiere al sexo consensuado entre menores de entre 14 y 17 años. No deberá haber, dice la Corte Constitucional, relaciones asimétricas o desiguales de poder, y que es un avance. Han observado desde la defensa de los derechos humanos, pero a usted le parece un retroceso. ¿Por qué? A ver, veamos el entorno completo. La Corte, ¿qué es lo que dice? Que tal como está estipulado en este momento en el Código Orgánico Integral Penal y ¿qué es lo que dice? Que para relaciones sexuales con niños menores a 14 años es considerado automáticamente violación. De 14 años y un día para arriba hasta 18 años menos un día es considerado estupro. La violación es un delito de acción pública. ¿Qué quiere decir esto? Que la Fiscalía puede actuar de oficio sin que medie necesariamente una denuncia. El estupro es un delito de acción privada, tiene que haber una denuncia como tal. La Corte está sustentando esta resolución en que se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este rango de edad en términos de la exploración de su cuerpo, el despertar sexual, el ejercicio pleno de sus derechos, de su desarrollo. Yo pregunto, un chico entre 14 y 18 años que está, como conocemos en el argot popular, en la edad del burro, en todo el alboroto hormonal, que no está todavía asentada su estabilidad emocional, física, orgánica, fisiológica, de todo tipo, mucho menos la económica. ¿Qué pasa? Sí. Y mucha gente me dice, pero Pierina, hace rato que los chicos de esa edad están teniendo relaciones sexuales. Sí, pero a ver, hay sicariato en las calles, entonces como hay sicariato tenemos que legalizarlo. Por favor, protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Solamente se habla del tema de los derechos. ¿Qué abre esta posibilidad? A que el pederasta, es decir, el adulto mayor de 18 años, al que le gusta traer niños o niñas, porque es indistinto, puede ahora tener la excusa de que el adolescente dijo sí. No, pero la sentencia de la Corte dice que no puede haber relaciones asimétricas y se refiere particularmente a la edad. Pero es que va a llegar al punto de que sea tu palabra contra la mía. Hay formas de hacer coerción, de infundir miedo, de que digan, no, sí, yo sí acepté, cuando poco menos que tiene la pistola en la sien. Entonces abre muchas cosas, pero esa es una parte nada más. Ahora, ¿qué sucede? Como consecuencia, espérame un segundito, como consecuencia de las relaciones sexuales puede haber embarazos. ¿Cómo se va a manejar el tema de embarazos? Porque ya no es violación, ya es sexo consensuado, consentido. La sentencia de la Corte sobre la despenalización del aborto por violación lo señala claramente, por violación. Pero si acá es sexo consentido, ¿cómo abres la posibilidad a que esa niña o adolescente pueda acceder a un aborto decidido, autorizado, porque no hay violación? Entonces, ¿qué pasa? ¿Volvemos a los abortos ilegales, clandestinos, o vamos a abrir, y esa es la intención, abrir el aborto a cualquier circunstancia y legalizarlo? En este momento está despenalizado, son términos diferentes. Segundo, si la niña tiene el bebé, cumple su embarazo, ¿quién lo asume? ¿Qué estabilidad, qué posibilidades tienen los chicos, hombre y mujer, en ese rango de edad para formar una familia y hacerse cargo de la tremenda responsabilidad de crear un hijo? ¿Quiénes lo asumirán? Los abuelos. Ahora, más allá de esas consideraciones... La transmisión de enfermedades sexuales. Más allá de esas consideraciones, Pierina,
tienen que cumplir con el fallo de la Corte. Sí, es una obligatoriedad. Es una resolución inapelable. ¿Y cómo lo van a hacer? A ver, lastimosamente y para conocimiento del público, las sentencias de la Corte, de acuerdo a la Constitución, son inapelables y de estricto cumplimiento. ¿Qué nos toca hacer? Nos han pasado la pelotita a la Asamblea y en este caso tendremos un papel sumamente activo al ser parte de esta comisión. ¿Qué nos toca hacer? Normarla de la mejor forma posible, tratando de buscar un equilibrio en cuanto tiene que ver con el respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también a su protección integral, al interés superior del niño. Y por supuesto, buscar las formas, esto lo tendremos que trabajar, de hecho lo estamos haciendo ya, con el Consejo de la Judicatura, para que en aquellos casos en que haya algún tipo de abuso, violación y lesión a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este grupo etario, caiga el peso de la ley con toda su fuerza, con toda su potencia. Vamos a otro fallo, Pierina. Vamos a aquel que se refiere a la despenalización del aborto en casos de violación. El tema está trabado en la Asamblea, ya incumplieron el plazo que les dio la Corte. En UNES, a sus legisladores les dieron libertad para que voten como quieran en este tema. ¿Cuál es su postura personal? Mi postura personal, y lo dije públicamente y recibí muchísimas críticas en redes sociales al respecto, yo respeto las dos vidas y siempre mi opción primera va a ser defender las dos vidas, buscar opciones, buscar alternativas mediante información, porque evidentemente cuando una mujer de la edad que sea, sobre todo niña o adolescente, queda embarazada y peor si es producto de una violación, por supuesto que tiene una carga emocional fuerte. Y probablemente la primera reacción es ir a un aborto, pero existen opciones y hay que analizar caso por caso. Yo he manifestado que soy pro vida y pro respeto. Sin embargo, nuevamente, la sentencia de la Corte ya está dictada y lo único que nos queda hacer como Asamblea, no hay cómo negarse y no hay cómo archivar esa ley, es normarla de la mejor forma posible. Hay 3 puntos críticos claramente identificados que un poco han trabado el tratamiento de esta ley. Se supone que tenemos ya una fecha, enero 11, para ver el segundo informe y la votación. Son, primero, dice la Corte que exclusivamente en casos de violación, por lo tanto, para poder proceder primero a pedir la práctica del aborto y luego a ejercerla de parte del médico, del personal de salud, tiene que haber sido comprobada la violación. Hay varias formas de hacerlo, exámenes médicos, exámenes psicológicos, denuncia, entre otras cosas, pero debe estar primero comprobada para que se cumpla la disposición de la Corte. ¿Cuáles son los argumentos en contra de esto? Que se va a la revictimización de la mujer, la niña o la adolescente que ha pasado por este trauma, pero hay formas de hacerlo. Primero. Segundo, la objeción de conciencia. No existe, ¿quién determina si la objeción de conciencia, que es mi derecho, está encima o debajo del derecho de la mujer, de la edad que sea, a decidir terminar con su embarazo en estas condiciones? Ojo, no existe el derecho del aborto, no existe derecho al aborto ni en el Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Estamos manejando mal los temas o tratando de incluir algo que no existe. Entonces, si yo tengo el derecho a ejercer objeción de conciencia, no me pueden obligar a hacer algo que va contra mis principios, mis creencias. Hablemos de la temporalidad, Pierina. A su criterio, ¿hasta las cuántas semanas debería ser legal la interrupción voluntaria de un embarazo a causa de una violación? Nuevamente, te pido no usar el término legal porque no estamos legalizando. Primero, la interrupción, no existe interrupción del embarazo, existe terminación del embarazo, porque la interrupción es una pausa. Ese es uno de los temas más álgidos. Yo presenté concretamente como respaldo un estudio realizado en la Universidad de Oxford por el doctor Miller, que señala que a más avanzado el estado de gestación, más riesgo para la vida de la mujer. A partir de los 6 meses hay evidencia científica de que el bebé ya puede vivir autónomamente fuera del útero materno, consensuadamente, revisando legislaciones de otros países a nivel mundial. La recomendación, sea legalizado o no el aborto, despenalizado o no, producto
de violación o no, ¿cuál es la recomendación? Que se haga máximo a las 12 semanas, es decir, a los 3 meses. Hay personas, hay científicos que dicen debería de ser máximo a las 5 semanas o cuando se detecte el primer latido del bebé, lo que ocurra primero. Pero pareciera ser que podría haber un consenso en términos de las 3 semanas. Hay personas que no quieren temporalidad, que dicen puede ser hecho hasta el fin del embarazo, 9 meses, pero nuevamente este estudio de la Universidad de Oxford señala que si eso se hace a partir de los 6 meses ya se convierte no en un aborto, sino en un infanticidio, porque se está terminando con una vida que puede sobrellevarse de fuera del útero. Otro de los temas sobre los que deberá pronunciarse la Asamblea es de la declaratoria de inconstitucionalidad a la preferencia materna para la tenencia de niños, niñas y adolescentes, y eso tiene que reformarse precisamente en su comisión. Es correcto. ¿Han logrado avanzar en eso? Y en función del tiempo les rogaría ser súper concreta. A ver, las 3 sentencias tienen que ser incluidas, lo que se resuelva, como quede legalmente estipulado. ¿Por qué razón? Porque nosotros tendremos que incluir lo de la despenalización del aborto en el rango de edad que nos corresponde hasta un día antes de los 18 años. Respecto de el consentimiento, de ley tiene que entrar porque afecta al libro 4, que son los niños y adolescentes en conflicto con la ley. Los 2 delitos más frecuentes, microtráfico y violación, justamente. Hacia eso también va la sentencia de la Corte. Y la preferencia materna, eso consta en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que data del 2003 y también estaba incluido en el Código. Tenemos que ajustarlo a lo que señaló la Corte. Mi opinión personal decía preferencia, no obligatoriedad, y siempre quedaba a criterio del juez, una vez evaluada la situación económica, física, emocional, psicológica de los 2 progenitores en función de los mejores intereses, el interés superior del niño y las mejores condiciones para la vida y desarrollo del niño, estipular si la tenencia la tenía el padre o la madre. Eso se libera ahora, no creo que sea de mayor impacto, es un triunfo para aquellos grupos que propusieron la declaratoria de inconstitucionalidad. A mi parecer no incide mayormente, porque nuevamente decía preferencia, no obligatoriedad ni exigencia. Lo tenemos que poner, tenemos nosotros también plazos para presentar el nuevo código, es más, estamos con la vacancia legislativa, se movió a fines de enero, sin embargo, no hemos terminado. Nosotros tenemos apenas 6 meses menos de 6 meses, tratando este código, 651 artículos, 4 libros, hemos recibido prácticamente más de 2.000 recomendaciones, observaciones, propuestas, hemos trabajado y abierto a todas las instituciones públicas y también instancias privadas, hemos escuchado a todos, pero es un montón de trabajo y ahora con las 3 sentencias de la Corte nos toca incluir eso, por lo tanto necesitamos más tiempo para analizarlo. Yerina Correa, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Lenín, muy amable. Directo.